Amados hermanos, en el día de hoy vamos a compartir la clase de los profetas menores relacionada con el libro de Abdías. Este libro es uno de los más breves del Antiguo Testamento y, por cierto, también dentro del contexto de la Biblia, también es uno de los más breves. Otros que en este caso, cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, como es Segunda de Juan, Tercera de Juan y la carta de Judas, en el caso específico de las dos primeras, no alcanzan a ocupar una página. Y la de Judas es una página y media. En el caso del libro de Abdías, tiene precisamente una página estándar en todas las Biblias. Ahora, la pregunta que se puede hacer cada uno de ustedes es cómo un libro tan breve está inserto dentro del campo de la profecía escritural. Es una pregunta que muchos estudiosos de una u otra manera la tratan de responder. Pero lo que yo sí puedo decir es que el soberano creador, bajo su omnisciencia, a él le plugó entregar este mensaje al pueblo hermano de Israel, en este caso al pueblo de Edom. Como hemos visto en ocasiones anteriores, vamos haciendo una breve descripción de lo que ya sabemos y que a estas alturas, en el cuarto libro de los profetas menores, nosotros ya debiéramos de tener memorizado cada uno de los libros del Antiguo Testamento hasta llegar precisamente ahora a lo que es el libro de Abdías. Este libro en sí, su nombre significa siervo de Dios, siervo del Señor, que es lo que encontramos en él. Tenemos una información que en general este libro lo divide en dos partes. Está dentro del contexto de lo que conocemos como los profetas menores. Y en ello ocupa en orden correlativo en el canon la cuarta posición, pero en cuanto a su fecha tiene una posición distinta. En el canon ocupa el cuarto lugar. Una panorámica que nos muestra, como siempre ha sido la costumbre de conocer la atmósfera geopolítica en la cual se está desarrollando la profecía. Tenemos entre los reyes del reino del sur, Hazaziel, en el reino de Judá, tenemos a Josafat, a Joram, Joás, Ocosías, Atalías. En el reino del norte tenemos a Acab, Joram, Jehú. Y ustedes lo pueden observar a través de esta diapositiva. También podemos decir que el mensaje del profeta Abdías, su destino era el pueblo de Edom, que lo encontramos muy bien caracterizado en el Antiguo Testamento como un pueblo orgulloso, desconsiderado y egoísta. En el Nuevo Testamento son llamados los idumeos y sus ejemplares típicos fueron los Herodes. En el tiempo de Abdías vivían al sur del Mar Muerto, en una ciudad rodeada de montañas rocosas, a las que se llegaba por un cañón que terminaba en un estrecho desfiladero, donde apenas se podía pasar dos personas. Esa posición geográfica inexpugnable les daba un falso sentido de seguridad que el profeta se encarga muy bien de señalar. Ahora, ¿por qué es importante ubicar en el contexto geográfico donde vivían los edomitas? Es en el área que hoy en día se conoce como Petra, en aquellos acantilados muy verticales y rocosos donde la cinematografía ha hecho algunas películas como La búsqueda del cáliz, El arca perdida, han tomado allí algunas imágenes. Pero vamos a continuar entrando lo que es el libro de Abdías. En cuanto al contexto hebreo, su nombre significa siervo del Señor o siervo de Dios. Cuando lo vemos en el escrito de la versión Los 70, que también la hemos mencionado en más de alguna oportunidad y que es parte
complementaria de nuestro estudio, la palabra toma la significación de adorador de Dios, pero se complementa muy bien con lo que dice siervo de Dios, porque un siervo es un adorador de Dios. Ahora, lo que nosotros podemos observar, que este libro de Abdías, como siervo, tiene una comparación con el Evangelio de Marcos. ¿En qué sentido? En que en el Evangelio de Marcos se muestra a nuestro Señor Jesucristo como el siervo. Y aquí en el Antiguo Testamento tenemos a Abdías con una visión de siervo. Es importante porque de los 3 libros anteriores, este inicia, su primera palabra dice visión de Abdías. Es decir, a él Dios le mostró el mensaje a través de una visión. No así a Oseas, a Joel y a Amós, que vino palabra de Jehová a Oseas, a Joel y Amós. Y es Amós el que en el capítulo 9 del libro recién dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, mencionando que también en la última parte de su profecía tuvo una visión. Pero aquí Abdías encabeza el texto diciendo visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ahora, la división del libro evidentemente la vamos a estudiar más adelante, pero en la primera sección, hasta el versículo 15, porque este libro es muy breve, prácticamente podríamos decir, no tiene capítulo, pero sí tiene 21 versículos. Si nosotros lo queremos encasillar en capítulo, tiene un solo capítulo y que se compone de 21 versículos. Pero lo que nos está mostrando en 2 grandes partes, la caída de Edom y la liberación de Israel. El nombre en castellano, como nosotros lo conocemos, es Abdías. Ahora, el autor del libro. El libro menciona y dice visión de Abdías en el primer versículo, y por cierto, no se menciona absolutamente nada de él. Si no sabemos de dónde viene, no sabemos su origen, no sabemos si era campesino, no sabemos si era de línea levítica, si provenía de alguna de las tribus. En eso no tenemos alguna información. Lo que sí sabemos es que encontramos en el Antiguo Testamento 13 personas con el nombre de Abdías. Ahora, a causa de su poesía, podemos decir que era un hombre culto, de profundas convicciones, austero, piadoso, patriota, convencido de que Dios regía los destinos del hombre, porque lo vemos levantándose como siervo del Señor, no como un gran político, no como un gran líder, sino que con la humildad con que Cristo llegó a nuestra vida, así Abdías se levanta para encarar la corrupción de Edom. La fecha, no hay una certeza al respecto de esta profecía. Hay algunos estudiosos que la centran muy próxima con el libro de Joel y hay otros que la ubican en el 586 aproximadamente, después en la época del cautiverio. Por eso que hay una discusión ahí, pero nosotros como creyentes en Cristo Jesús no tenemos que caer en la discusión si fue antes o si fue después, sino qué es lo que me deja el libro a mí como libro para yo poderlo tomar, hacer una exposición, hacer una predicación, hablar a mis hermanos, decirle a mi hermano, te estás comportando como un edomita, te estás comportando como un hombre orgulloso, soberbio, como fueron los edomitas con el pueblo de Israel cuando tenían que cruzar el desierto y no los dejaron pasar por un determinado lugar y tuvieron que irse por otro lugar. Como fueron los edomitas que cuando cae Jerusalén se aprovecharon de esa situación y asusaron a los enemigos para que destruyeran totalmente a Jerusalén. De modo que eso es lo que nosotros tenemos que mirar, que la enseñanza que nos deja este libro para nosotros también, combatir hoy en día con la palabra de Dios las herejías que están entrando en medio de la iglesia. Ahora,
tenemos el estilo del discurso, un estilo profético y, por cierto, escrito en poesía hebrea. Abdías, como ya lo hemos señalado, es uno de los libros más breves y el tercero más corto ahora de toda la Biblia, después de las cartas de Juan, como bien dijimos, y como asimismo también consideramos la carta de Judas, ¿eh? La oración indignada de Abdías o un himno a la revancha en contra de quiénes, de Edom. Vamos a aclarar un poquito para que no quede la duda, porque muchas veces hablamos y de pronto los alumnos quieren saber, ¿y quién era Edom? Bueno, ahí nos volvimos entonces a la historia de Abraham, ¿verdad? Quien tuvo un hijo y de ese hijo después vienen dos hijos. Jacob, que después se llamó Israel, y Esaú, a quien después conocemos como Edom. Y entre ellos estas dos naciones que siempre se fueron ahí presentando como rivales. Pero en una de ellas Dios puso sus ojos. Entonces Edom son los edomitas, los descendientes de Esaú, y en el Nuevo Testamento son conocidos como los idumeos. Vino un desastre en Jerusalén y los edomitas participaron en el saqueo de la ciudad, retuvieron a los fugitivos, los vendieron como esclavos y esto motivó la escritura de esta profecía. Dios nunca pasa por alto ninguna de aquellas cosas que el hombre hace y que van en contra de su voluntad. Siempre va a haber una palabra que encara el pecado del hombre en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier tiempo de la historia. Con mucha indignación, con santa indignación, ardiendo en su pecho, este hombre Abdías predica la retribución que va a haber sobre Edom, es decir, la vuelta de mano que va a recibir y la exaltación del pueblo de Dios, que está considerado en la segunda parte a partir del versículo 15. Los edomitas, como descendientes de Esaú, pueblo orgulloso que vivían escondido en las fortalezas montañosas, labradas allí en la piedra, en la ruta de las caravanas desde el norte al Mar Rojo, eran importantes, por cierto, comerciantes y también bandidos. La ciudad era accesible solo por un estrecho cañón donde apenas podían cabalgar dos jinetes. Es natural entonces que se sintieran seguros por vivir allí y salían con mucha libertad a hacer sus malos tratos. Jacob y Esaú fueron rivales desde su nacimiento. Cuando Moisés pidió pasar por el territorio edomita, se lo negaron y tuvo que conducir al pueblo bordeando su territorio. Esa es la ruta que tiene, que nosotros conocemos del Éxodo, la ruta en el desierto. Saúl luchó contra ellos y finalmente fue David quien los subyugó. Hacia el siglo III a.C., los nabateos habían arrojado a los edomitas de su fortaleza. Los descendientes de Saúl se establecieron en la zona del Negev, llegando a ser por casamientos mixtos los idumeos del periodo del Nuevo Testamento. Es importante que cada uno de ustedes también tenga presente cuando estamos haciendo estas exposiciones, también tenga mentalizada la geografía bíblica. Es una asignatura que ustedes no la tienen que dar solamente por pasada, tiene que estar permanentemente en sus mentes y en sus pensamientos cuando habla y dice la zona del Negev. ¿A qué zona se está hablando? Saber claramente que queda en el área cercana al Mar Salado, un poco hacia el sur, la zona del Negev. En el año 70, ¿verdad? Después de Cristo, Tito destruyó completamente el poder idumeo y estos desaparecieron de la historia, es decir, ahí se terminó con la descendencia de Esaú, tal como lo profetizara Abdías. Ahora, la profecía es descrita por Abdías como una visión
y concierne a Edom, quienes eran parientes y antiguos enemigos de Israel, como lo hemos planteado hace unos minutos atrás. El mensaje profético de Abdías es un juicio a la sabiduría humana. Aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo encontramos en 1 Corintios 1:25. Por tanto, el libro de Abdías es relevante en esta edad moderna del humanismo secular. Durante la destrucción de Jerusalén por los babilonios, los edomitas los animan a destruir la ciudad. Destruyanla, destruyanla, estrellen sus niños contra la roca y exterminen a los judíos. Eso dice el Salmo 137, del 7 al 9. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano mayor de Jacob. Esaú era por fuera un hombre mucho mejor que el tramposo Jacob. Sin embargo, Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob. Recordemos nosotros que el nombre Jacob significa suplantador y lo llevó sobre sus hombros Jacob durante aproximadamente 25 años, hasta que un día, donde tenía que tomar una gran decisión de confrontar su realidad con la realidad de su hermano Esaú, allí Dios tuvo una experiencia con él y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y esa información ustedes la han visto muy bien en el Antiguo Testamento, específicamente allí en el Génesis. Esaú estableció el reino edomita, Idumea, y continuaron siendo enemigos. ¿Alguna vez ha escuchado una predicación basada en la profecía de Abdías? Eso es lo que usted y yo nos debiéramos de preguntar. Lo cierto es que yo no la he oído. Ahora, ¿por qué razón es que su mensaje no es popular en nuestra época? Porque habla de destrucción y de juicio. Y hoy en día en la iglesia se habla de puro cariño, apapachando el pecado, aguantando el pecado, haciéndole cariñito, porque lo que interesa muchas veces es aceptar el dinero sucio más que sacar el sucio pecado de la conciencia y de la mente de los feligreses. Las palabras de Abdías sobrevinieron directamente de Dios. Yahvé el Señor ha dicho. Por lo tanto, no es algo que esté hablando él simplemente porque es un hombre conocedor, docto en la escritura, como los escribas, como los doctores de la ley, como los saduceos o como los fariseos, sino que él está hablando palabra de Dios. Edom en sí, en la etimología, significa rojo y va con la región donde habitaban. Su territorio era una tierra rojiza. Abdías fue contemporáneo a Jeremías, a Daniel y a Ezequiel. Vamos a ver aquí en esta pequeña representación cómo vemos el desarrollo profético específicamente de Abdías. Si ubicamos la profecía de Abdías aproximadamente en el 590 al 550 antes de Cristo, entonces tenemos que correspondería a ese tiempo. Pero vuelvo a insistir, hay escritores que ubican el trabajo profético de Abdías por ahí por el 800. Ahora, para mí, al leer el texto, no encuentro, la verdad, alguna fecha que me haga decir, sí, está ubicada en la época del 800. Y tampoco encuentro con mucha certeza algo que me diga, sí, está ubicada en el año 700. Pero lo que sí puedo ver es que a través de ella hay una clara mención a un pueblo que debía de ser destruido a causa de su orgullo, de su vanidad contra el reino del sur, que en este caso era el pueblo en sí, el remanente de Israel.
él. Las divisiones del libro de Abdías, a pesar de ser un libro muy breve con solo 21 versículos, nosotros encontramos tres grandes divisiones. Primero, por el orgullo, dice, juicio por el orgullo. Segundo, razones del juicio por el maltrato a Judá. Y tercero, el día del Señor. Mire qué interesante, porque Abdías menciona al día del Señor. Amós, aunque no habla específicamente sobre el día del Señor, pero lo hace presente en el último capítulo, en el capítulo 9, a partir del versículo 11 en adelante, habla de la restauración futura de Israel. No así, tal como vimos anteriormente en el libro de Joel, donde sí se menciona el día del Señor. Y cuando lo estudiamos dijimos que es uno de los libros que más veces contiene la expresión de el día del Señor con relación a otros libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a iniciar por la primera parte, que es el mensaje de Dios a Abdías. En cada versículo hay una enseñanza. Edom será conquistada, Edom será saqueada, actitud hostil de Edom, Edom maltrata a Judá, Edom persigue a Judá, el día del Señor, salvación del remanente y el reino futuro de Dios, el versículo 21. Entonces tenemos la primera sección del versículo 1 al 9, juicio por el orgullo. ¿Ya? No nos olvidemos que este es solamente un capítulo. Por eso que tenemos que ir atentos versículo a versículo. Visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de parte del Señor y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho Dios, el Señor, acerca de Edom. Levántese, declarémosle la guerra a este pueblo. Lo leo en la versión que yo ocupo para las clases. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. El versículo 1. Abdías recibe el mensaje como una visión. El mensajero es Abdías y el mensaje es doble. No solo es para Edom, también es para las naciones. Cuando Dios habla a su iglesia, no solo está hablando a la iglesia, también está hablando a alguien en particular. ¿Cuántas veces usted no ha vivido esa experiencia en que dice esta palabra era para mí? Dios conoce y Dios sabe. El reino de Judá ha caído bajo el asedio babilónico. La ciudad de Jerusalén ha sido saqueada y Edom se goza en la desgracia de su hermano y se une a los babilonios en su destrucción. Esto es lo que ocurre específicamente ahí en el año 586 antes de Cristo, cuando ocurre la tercera ola invasiva y en la cual ya no queda ninguna persona allí en los alrededores de Jerusalén. Todavía estaba así Jeremías profetizando. Ahí nosotros tenemos un mapa en el cual podemos ver, si bien es cierto, este mapa es muy interesante porque está actualizado, muestra las fronteras del actual Israel que suben hasta Gaza, llegan abajo al mar, al puerto de Heila, en Al-Ahaba, y sube hacia arriba hasta el lago Genesaret, y hay ahí una zona ashurada que no es israelita, sino que está ahí en una administración duplex, Israel y palestinos. Esa es la zona ashurada. De modo que este territorio, el territorio de Israel, actualmente es menor que si nosotros lo comparamos en superficie que la región metropolitana. Son alrededor de 25.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio muy pequeño. El versículo 2 y 3 señala: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra?
que era lo que había llegado al corazón de los edomitas, el orgullo. De aquí no nos saca nadie y no nos mueve nadie. La capital de Edom, que era Sela, fue tomada por los nabateos y le cambiaron el nombre por Petra. Y ese nombre ustedes lo deben recordar porque ahí es donde les decía anteriormente, se han hecho algunas películas. Es una ciudad escarbada en la roca de acceso estrecho y es virtualmente inexpugnable. Por eso los edomitas se jactaban de lo importante que ellos eran y que los buscaban y no los encontraban. Fue la soberbia, su arrogancia e insolencia que le hizo desear los bienes y la tierra de Judá, su pariente. Dios les hace ver a través de Abdías que caerán en su mano. El versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Muchas veces yo he oído esta palabra, esta expresión, pero lo cierto es que no es solo para mirar los satélites que andan en los cielos. Esta es una palabra que está dada a la iglesia, al pueblo de Dios. Cuando aquellos hombres y mujeres se ponen orgullosos porque han adquirido una profesión, porque tienen conocimiento, porque no se quedan conforme con la profesión, tienen un magíster, tienen un doctorado y después dejan a Dios de lado. Les ocurre lo mismo que Edom. El orgullo llena sus corazones y se esconden, se van a vivir a otro barrio porque el barrio donde vive para ellos ya no es. Y buscan lugares predilectos, lugares exclusivos, porque allí es donde sí ellos merecen vivir. Hay muchos edomitas hoy en día dentro de la iglesia también, no están ajenos, pero ciertamente que también en su momento caerán, tal como lo dice la palabra del Señor. Si crees que te vas a encumbrar con tu orgullo como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraren a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? El orgullo será derribado. Uno no puede ser cristiano y orgulloso. Es una contradicción. Tal como hemos leído el versículo 5. Tanto el ladrón como el vendimiador no roban todo, siempre dejan algo. Se dejaba el rebusco en el campo para los pobres. Eso estaba escrito en la ley. La ley contemplaba eso, que cuando se cosechaba se dejara algo para que viniera el pobre a sacar lo que se llama esto rebusco, o el lenguaje nuestro rastrojo, a limpiar los rastrojos. El versículo 6 señala muy bien cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, y es una exclamación. Sus tesoros escondidos fueron buscados, pero Dios no le deja nada. ¿A quién? A Esaú o Edom. Y el verso 7 dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Edom ahora experimentaría la traición. Después de haber traicionado a Judá, tus enemigos te engañarán, se volverán tus enemigos. Aquellos que te daban la comida y con quienes compartías juntos, ahora serán tus enemigos. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Palabra del Señor. Dios está detrás de todo esto. No tiene que vengarte. Dios ha prometido hacerlo por ti. Así lo leímos en Romanos 12, 9. Y el versículo 9 dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Temán era el nombre del hijo de Esaú. Y por lo tanto, había ahí una advertencia hacia su propia descendencia. Ahora vamos a ver las razones del juicio que van del día al 14 y dice lo siguiente, verso 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esta es la razón del juicio.
La palabra de injuriar en hebreo también significa maltrato, opresión, desprecio, crueldad, daño, lo que podríamos llamar en este tiempo acoso. El acoso, eso es. No los dejó pasar cuando salieron de Egipto, y eso lo encontramos allí en Números 20 del 14 al 21, y animó a quienes los dañaron. El versículo 11 dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos, su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Es decir, le está diciendo, tú estabas allí en primera fila, tú eras también parte de ellos. ¡Qué traición más grande! Muchas veces en medio de las familias, amados oyentes, ocurren estas cosas. Uno de los hermanos les roba al resto de la familia sus bienes bajo una condición de prejuicio y de envidia. Amados hermanos, no puede ser eso en medio del pueblo de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Los bienes de esta tierra o lo que Dios nos tiene en los cielos? No se pusieron del lado de los judíos, ni los protegieron, pero había una promesa de bendición. ¿Para quiénes? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Esa es la expresión que le dice Dios a Abraham después que ya había muerto su padre. El ciudadano Corrie ten Boom ocultó judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Al final se salvó de morir. Un ejemplo de cuando las personas hacen el bien. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. En lugar de dolerse por la calamidad de su hermano, Edom se regocija y se aprovecha de su dolor. No te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Proverbios 24 del 17 al 18. Del árbol caído hacen leña, jamás te alegre de la desgracia ajena, ni te aproveches de ella. El versículo 14, tampoco debiste haberte parado en la encrucijada para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, es decir, el día cuando quemaron la ciudad. Algunos judíos trataron de escapar y proteger su familia, pero los edomitas bloquearon el camino, incluso ayudaron a capturar a los que huyeron y los entregaron a los babilonios. Pero todo este desprecio a su pueblo, Dios hizo que su juicio cayera sobre Edom. Nunca encontrará la felicidad cuando la procures sobre las lágrimas de otras personas. Hermano, es tan terrible. Cuando usted lee en el diario, se remata departamento. Le doy un consejo. Usted como hijo de Dios, no compre nunca algo que lo que usted compra está dejando a otra persona en la calle. Usted estaría haciendo lo mismo de los edomitas. Compre algo que esté limpio, transparente y no deje a alguien en la calle por aprovechar una oportunidad económica. Los bancos son crueles, son verdaderos edomitas, puestos para prestarle la plata a la nación. La tercera sección, el día del Señor, el juicio futuro de Dios a las naciones. Y eso parte en el versículo 15 y termina en el versículo 21. Dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El día del Señor es una expresión que hace referencia al fin de los tiempos. Cuando Dios intervenga, esto ocurrirá al final de la tribulación. La ley del talión, como era característico de aquel tiempo, lo que hiciste a otro se hará contigo.
Uno cosecha lo que sembró. Pero mire que es distinto lo que nos menciona el Evangelio. No hagas con tu prójimo lo que no deseas que hagan contigo. La regla de oro es opuesto. Haz por otros lo que quieres que hagan contigo. Mateo 7, 12. No culpe a Dios, pues reciben lo que tus actos realmente merecen. Veamos el versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Nadie escapará del juicio de Dios, pero no es el fin. Cuando Dios interviene en su vida es porque existe un buen propósito. Dios no disciplina para atraernos a Él. La historia no termina en oscuridad, sino cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El versículo 17 dice, mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí ya no, en este pasaje como que nos introduce allí en el milenio, en el tiempo, cuando habrá salvación para Israel. A pesar de la corrupción, siempre ha existido un remanente que se ha guardado para el Señor. A pesar de la ruina, Dios promete a su pueblo que un día recuperarán todas sus posesiones, su templo, su ciudad, su tierra y su reino. Pero no será en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Por eso que no hay que desesperarse cuando la Escritura menciona y habla sobre el día del Señor, porque las cosas que van a suceder en aquel día son tremendas. Lo menciona la palabra de Dios. Esa es la promesa del reino milenario de Jesús. Ahora, en el versículo 18 al 20 se mencionan lugares territoriales que Israel recuperará en el futuro. Veamos. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los que quemarán y los que consumirán, y ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Es decir, cuando habla del el monte de... Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Céfela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, y Galaad. Tal como les había dicho, es importante el conocimiento de la geografía bíblica. El monte de Esaú se refiere a la actual Jordania, la tierra de los filisteos, la franja de Gaza, por la que, de hecho, en la franja de Gaza hay un enclave palestino actualmente. La tierra de Efraín y Samaria, Jericó y la Cisjordania, es decir, para el lado derecho, mirando el mapa para el lado derecho del Jordán. Ahí está la Cisjordania. Galaad, las alturas arriba del Golán, en la zona siria, donde años atrás allí se entabló la guerra entre Israel y los países de circunvecinos. Canaán, el territorio actual del Líbano. Y el Negev, la península del Sinaí en el área de Egipto. Cuando hablamos de la península de Sinaí, es ese triángulo que se forma desde el puerto de Heilat en el Mar Rojo hacia el Mar Muerto arriba y sale una línea semi-oblicua hacia el sector de la franja de Gaza. Ese es el Negev. Muchos de estos lugares están en poder de la autoridad palestina y otros están en poder de otras naciones, pero llegará el día en que todas estas tierras pertenecerán al Estado de Israel. Amós dijo que Dios los traería a su tierra y no serían arrancados, jamás. Eso es lo que señala en el versículo 15 del capítulo 9 de Amós. Por lo tanto, está corroborando la profecía de Abdías. Y el versículo 21 termina diciendo claramente, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El monte de Sión, refiriéndose a Israel, será liberado, y el monte de Esaú, refiriéndose a Edom, será juzgado. Ahora, el reino será del Señor. Qué maravillosa manera de concluir este libro. Hoy el trono de David está vacío en Jerusalén. Los judíos están en constante peligro luchando por su supervivencia, pero cuando Cristo vuelva, establecerá su reino milenial. La conclusión que tenemos, Esaú y Jacob también representan a dos fuerzas opuestas.
la carne y el espíritu. Esaú era un hombre atrayente, activo, extrovertido, atlético. Jacob era un hombre de casa, llena de engaños y planes egoístas. Si tuvieras que escoger a uno, sin duda habría optado por Esaú, pero Dios escogió a Jacob. Dios se llama el Dios de Jacob y esto es pura gracia. La salvación es solo por gracia. Dios le dio a Jacob sus pactos y promesas y no a Esaú. Ellos representan la lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5 del 16 al 26. Esaú ilustra la carne atractiva, arrogante, rebelde y conquistadora. Sin embargo, Dios pronunció juicio contra la carne y ese juicio caerá. Edom se rió cuando Jerusalén cayó. 5 años más tarde, Edom también cayó ante Babilonia. El conflicto entre Esaú y Jacob corre a través de la Biblia. Los Herodes del Nuevo Testamento eran edomitas. Uno de ellos mató niños judíos al intentar destruir a Jesús. Otro asesinó a Juan el Bautista. Otro mató a Santiago, el hermano de Juan. El conflicto actual entre Israel y Palestino no es sino una continuidad de esta misma batalla. La carne versus el espíritu, orgullo versus sumisión, el camino del hombre versus el camino de Dios. El conflicto continuará hasta que Cristo vuelva y establezca su reino. Hay una ley de retribución en la historia. Recibimos en retribución lo que hemos dado a otros. Se llamará a las naciones a rendir cuenta por la manera en que han tratado a los judíos. Quizás falten años, pero el juicio caerá sobre todos los que han negado a hacer la voluntad de Dios. Concluyendo, podemos decir que el versículo 21 de Abdías contiene una referencia profética de Cristo y su iglesia. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Estos salvados, también llamados libertadores en muchas versiones de la Escritura, son los apóstoles de Cristo, ministros de la palabra y especialmente los predicadores del Evangelio en estos últimos días. Ellos son llamados salvadores, no porque ellos obtengan nuestra salvación, sino porque ellos predican la salvación a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos muestran el camino para obtener esta salvación. Ellos y la palabra predicada por ellos son los medios por los que las buenas nuevas de salvación son llevadas a todos los hombres, mientras que Cristo es el único Salvador, quien vino para comprar esa salvación y siendo Él el autor de ella, la presencia de los salvadores y libertadores del Evangelio será más y más evidente mientras más se acerca el final de los tiempos. Que Dios les bendiga en esta clase, amados hermanos, y nos veremos en una nueva oportunidad.